Hola, buenos días. Como podéis ver, este es mi segundo vídeo que grabo y este vídeo irá sobre el arte gótico, sus características, sus inicios, las etapas y sobre todo la arquitectura, la escultura, los monumentos típicos de esta etapa, ¿vale? Entonces, para comenzar, explicar que el arte gótico es la denominación del estilo artístico que se desarrolló en Europa occidental durante los últimos siglos de la Edad Media, desde medianos del siglo XII hasta la implantación del Renacimiento, siglo XV para Italia, y bien entrado el siglo XVI en los lugares donde el gótico pervivió más tiempo. El término gótico fue empleado por primera vez por los tratadistas del Renacimiento, para referirse al arte de la Edad Media, al que aquellos consideraban inferior y bárbaro, godo, de ahí el término gótico, comparado con el arte clásico. Era un arte más rudo, más bruto, de una manera más bestia, por decirlo de una manera. El arte gótico se trata de un amplio periodo artístico que ocupa un gran periodo de tiempo y que surge en el norte de Francia y se expande por todo Occidente. Según los países y las regiones, se desarrolla en momentos cronológicos diversos. Se trata de un amplio periodo artístico que surge en el norte de Francia y se expande por todo Occidente. Según los países y las regiones, se desarrolla en momentos cronológicos diversos, ofreciendo en su amplio desarrollo diferenciaciones profundas, más puro en Francia, más horizontal y cercano a la tradición clásica y con peculiaridades locales en Flandes, Alemania, Inglaterra y España. Una de sus principales características del arte gótico es su larga duración, pues duró casi 300 años. Las diferencias del arte románico y el arte gótico. En este sentido, hay que aclarar que las iglesias de arte románico eran relativamente bajas, sobre todo de altura, pues sus cúpulas redondas y sus pisos bajos se distinguían ampliamente de las construcciones góticas, que tenían más niveles y en las que las cúpulas eran lineales y más altas, como ya hemos dicho. Las construcciones góticas contaban con más ventanales y muros escasos que configuraban salones iluminados y grandes. Además, así se construyeron algunos palacios y edificios gubernamentales. El arte románico fue usado más para la construcción de monasterios, en tanto que el arte gótico se enfocó en catedrales, en donde la elevación representaba el acercamiento a Dios, en lo que el románico se reflejaba más a lo monumental. La arquitectura. Como el arte gótico era prácticamente un arte religioso, una religión, naturalmente los elementos arquitectónicos que más se dieron fueron las catedrales. Se destaca en este periodo la obsesión sobre todo por la verticalidad y por la luz. La luz. En el periodo gótico se quiso dar una especial importancia a la luz, ya que la luz representaba divinidad, y lo que hicieron fue dejar de plasmar retratos de luz, sino tratar de hacer que la mayor cantidad de luz entrara en las catedrales, así también creando un efecto de elevación. Para esto se crearon los famosos vitrales góticos, de los que hablaremos más adelante en la creación de la nueva catedral. Como se puede ver en las diferentes fotos en el periodo gótico, se les daba gran importancia no solo a que hubiera muchos vitrales, sino también al arte plasmado en el vitral. Para eso se dedicaron muchísimos años haciendo los diferentes elementos y creaciones artísticas en estos vitrales. La escultura. Las esculturas góticas nacieron en los muros de la iglesia a mediados del siglo XII, en la isla de Francia. Las esculturas se crearon meramente para la adornación de dichas iglesias, por lo tanto eran esculturas religiosas. La mayoría eran con dicho elemento religioso y se le dio mucha importancia a su decoración, igual que a los vitrales y a los otros elementos góticos.
Como se puede ver en las siguientes esculturas, las obijas eran algo muy utilizado en el periodo gótico. La pintura. La pintura gótica, una de las expresiones del arte gótico, no apareció hasta alrededor del año 1200, es decir, casi 50 años después del comienzo de la arquitectura y la escultura gótica. La pintura gótica trata de representar el naturalismo, pero no se acerca tanto a la belleza como con los otros elementos. La pintura en el periodo gótico no se hacía en lienzos, se hacía en las paredes de las catedrales. Como podemos ver, la escultura, la pintura y los otros elementos góticos hacen relación a las principales creaciones de esta etapa, que serían las catedrales. Durante siglos, la Iglesia había divulgado a lo largo de toda Europa la idea de que Dios era lo más importante de la vida, el principio de todo. Los pueblos daban gracias a Dios por su bondad cuando prosperaban e imploraban su misericordia cuando sufrían una calamidad o un problema. Si esto sucedía, era que pensaban que se habían hecho ellos mismos acreedores del castigo divino. Durante el siglo XIII, Dios fue generoso con el pueblo de Francia y especialmente con la ciudad de Châteauneuf. No hubo guerras y la peste se mantuvo alejada. El tiempo fue clemente con los campesinos, que tuvieron suficiente para alimentarse y los negocios de los mercadores progresaron. La ciudad de Châteauneuf quiso dar públicamente gracias a Dios por tantas bendiciones y comenzó a pensarse la construcción de una catedral, una nueva que sustituyera a la antigua iglesia. La decisión definitiva comenzó a tomarse en 1252, cuando un rayo dañó gravemente la vieja iglesia. Así, el pueblo de Châteauneuf se empeñó en la construcción de la iglesia más grande y más bella de toda Francia. Era para la gloria de Dios y poco importaba que hubieran de emplearse más de 100 años en la obra. Cada maestro artesano estaba al frente de un taller de su especialidad. Había también muchos aprendices que trabajaban en un oficio con la esperanza de llegar algún día a ser maestros en su profesión. Los trabajos más duros los realizaban los peones, es decir, hombres que no conocían ningún oficio. Unos procedían del propio Châteauneuf, otros de los campos próximos y habían incluso algunos antiguos cruzados. Cada taller precisaba de sus propias herramientas. Las de metal eran fabricadas por el herrero y las de madera por expertos entalladores. Por los que necesitaban un mayor número de ellas eran el maestro cantero y sobre todo el carpintero. Guillermo, que fue quien realizó el proyecto de la catedral, se puso inmediatamente a trabajar, pero tuvo que romper muchísimos bocetos para poder dar con el proyecto que le gustaba y que creía que realmente era el que satisfaría a la gente. Lo realizó teniendo en cuenta, por una parte, las enseñanzas adquiridas en sus numerosos viajes que había realizado por toda su vida, y por otra, las instrucciones que le habían dado con el nuevo sentido de la catedral y la proyección hacia Dios. Cuando el proyecto, una vez ya estuvo terminado, lo dibujó en 2 grandes planchas de yeso y lo presentó al obispo y al cabdillo para su aprobación. En una de las planchas había dibujado la planta con indicación expresada de las diferentes partes. En la otra estaba representada la estructura vertical de una pared, señalando sus diferentes elementos desde el basamento hasta la bóveda. Inmediatamente después de la aprobación del proyecto, el maestro carpintero, sus aprendices y 150 peones fueron enviados al bosque de Chantilly, donde el maestro carpintero debía supervisar la tala de la madera necesaria para la construcción de la viguería de la iglesia, los talleres y la maquinaria. El 24 de mayo de 1252, los obreros comenzaron por fin a allanar el terreno destinado a la nueva catedral. Las ruinas de la antigua catedral fueron totalmente demolidas, todo, a excepción de la cripta donde estaban sepultados los primeros obispos de Châteauneuf. A mediados de noviembre se habían terminado de excavar los cimientos de la víspera y del coro. Una vez concluidos los cimientos, se comenzaron a levantar los muros. Los muros de una iglesia gótica están constituidos sobre todo en lo fundamental por los pilares o columnas que sostienen la bóveda.
A mediados de noviembre se habían terminado de excavar los cimientos del ábside y del coro. Una vez concluidos los cimientos, se comenzaron a levantar los muros. Los muros de una iglesia gótica están constituidos en lo fundamental por los pilares o columnas que sostienen la bóveda. Para resistir los empujes laterales de la cúpula, era necesario construir unos contrafuertes que sirvieran de refuerzo para los pilares. Su unión con estos se hacía por medio de unos arcos de piedra que recibían el nombre de arcos rampantes o arbotantes. Este sistema, al descargar los empujes laterales de la cúpula sobre los contrafuertes, permitía la erección de pilares esbeltos que dejaban abundante espacio para la apertura de los huecos. A medida que los muros ganaban, sobre todo en altura, se hacía necesaria la construcción de andamiajes. Estos se montaban con vigas atadas entre sí, sobre ellos, donde se instalaban pequeños montecargas, a base de poleas para izar los bloques de piedra y la argamasa. También se instalaban plataformas de trabajo o andamios de cañizo, a fin de que pudieran ser fácilmente trasladados de un sitio a otro. Por fin, durante el verano del año 1270, se terminaron las capillas del ábside y la mayor parte de los pilaros y de los contrafuertes del coro. Asimismo, ya habían sido colocadas la mayor parte de las ciombras. Por fin, durante el verano del año 1270, se terminaron las capillas del ábside y la mayor parte de los pilares y de los contrafuertes del coro. Asimismo, ya habían sido colocadas la mayor parte de las cimbras. Entre los años 1270 y 1275 se concluyeron los muros del coro y de las naves laterales y se comenzó a trabajar la cubierta. En el año 1280 el coro estaba ya casi listo. Para que comenzasen las obras de la construcción de la bóveda, se iniciaron también los trabajos de cementación del crucero y otros trabajos aparte. Mientras tanto, Guillermo, que ya no estaba en condiciones de supervisar continuamente la obra, había sido sustituido por Roberto de Cormún. A principios de mayo de 1302 estaban terminados el crucero y su bóveda. Como era la fiesta del 1 de mayo, todos abandonaron el trabajo para asistir a las solemnes celebraciones religiosas y acudir después a la feria. Entretanto, los vidrieros habían comenzado ya a construir las hermosas vidrieras que constituían para adornar la bóveda y los grandes ventanales. El vidrio lo fabricaron a partir de una pasta compuesta de arena lavada y ceniza de haya. A mediados del verano de 1338 se colocaron las últimas esculturas en sus respectivas hornacinas. La obra estaba terminada. El 19 de agosto, el obispo y el cabdillo precedieron una solemne procesión que recorrió las estrechas callejas de Chutreous hasta llegar a la nueva catedral. La población entera se reunió para participar en la solemne ceremonia de acción de gracias. Durante 86 años, los ciudadanos de Chutreous habían perseguido un objetivo y fiablemente lo habían alcanzado. Habían construido la catedral más larga, más ancha, más alta y más bella de toda Francia. Para acabar este vídeo quiero daros una pequeña conclusión de lo que ha sido este trabajo e informaros brevemente de las breves características que hemos descrito durante todo este proyecto, pero mucho más sencillamente. Entonces, el arte gótico encontró su máxima expresión en la arquitectura. De ella partió todo lo que fue capaz de impresionar y alterar apasionadamente a todo el continente de Europa. Este estilo surge en la primera mitad del siglo XII, a partir de la evolución de precedentes románicos y otros condicionantes teológicos y sociales. La arquitectura gótica logra perdurar hasta comienzos del siglo XVI, en diversos países europeos, como Inglaterra, Alemania, Portugal, España, Italia y Países Bajos. Comienza a extenderse en toda Europa de una manera brillante e increíble, provocando sensaciones y emociones que se hacen imposibles de descifrar. Todo se inicia en Francia, siendo este el punto de partida de este magnífico movimiento histórico desarrollado en la época medieval.
Las mayores realizaciones en el gótico se manifestaron en el terreno de la arquitectura religiosa, siendo la catedral la única protagonista, como ya hemos dicho anteriormente. En la ciudad medieval europea es la catedral el edificio más representativo de la vida y del espíritu de la sociedad, ya que en su construcción ha participado toda la ciudad, directa o indirectamente. Y muchos se han ganado trabajos a partir de esta construcción. La catedral se convierte en el centro espiritual de la ciudad. En la catedral, los reyes, la aristocracia y los obispos son enterrados y colocan sus estandartes. Solo el pueblo más bajo no tiene representación. Se ha de destacar que el arquitecto era una profesión cerrada que pasaba de padres a hijos. Las características fundamentales del gótico son la elevación y la luz, y el consiguiente horror al macizo. El muro llega a perder su función esencial de soporte y como solo sirve de cerramiento, se reemplaza por vidrieras, como hemos dicho anteriormente, que dejan pasar mucho más la luz y están adornadas por gente que conoce esta profesión. Los arcos pueden ser arco apuntado conopial, arco rebajado, tipo carpanel y arco mixtinelio, que aunque no se hayan explicado, han aparecido varias fotos con los diferentes arcos. Las bóvedas son de varios tipos: bóveda de crucería o vijas, bóveda sexpartita, bóveda estrellada y bóveda de abanico. Es sorprendente analizar una catedral gótica. Una féril contraposición de espíritu y materia que va adquiriendo a medida que subimos 1 centímetro de altura a su expresión dominante, que aunque están constituidas y construidas por piedra, se dirigen de una manera realmente inexplicable, llena de soberbia saturada con una gran humildad, con su sutil paciencia y una desgarradora prisa hasta ese cielo profundo, escapando de lo carnal, buscando desesperadamente hallar lo divino, que es lo que caracteriza esta época. Y hasta aquí, chicos, llega mi vídeo donde he explicado todo el gótico. El siguiente será el barroco, así que si queréis seguirme, lo vemos en la siguiente etapa. Muchas gracias a todos.